Vamos a comenzar. Vamos a hablar un poco de la definición de las funciones del sistema endocrino. Hay que recordar que esta está encargada de mandar señales. Pero, ¿para qué o qué va a estar regulando? ¿Por qué va a estar mandando señales? Más que nada, va a estar regulando. Pero, ¿qué va a regular? Eso es también lo que nos debemos estar preguntando, que esto va a regular la parte del crecimiento y la parte de la reproducción, al igual que la parte metabólica. Pero en realidad, ¿esto para qué? O sea, ¿para qué lo quiere regular? Esto lo va a regular porque busca la homeostasis. Homeostasis. ¿Va que va? Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las glándulas endocrinas. Hay que recordar que tenemos glándulas principales, glándulas endocrinas, y vamos a tener glándulas endocrinas principales. Vamos a tener que es el páncreas, la parte de la hipófisis, la paratiroides, la tiroides, lo que es la parte de las glándulas suprarrenales, también las gónadas. Bueno, ya que estamos hablando, vamos a verlo en la app en realidad para ver cómo es que actúa un poco esto, aunque esto lo va a hablar más adelante mi compañera, pero vamos a ir avanzando. Ay, perdón. Bueno, como podemos observar, tenemos esta bolita, que esta bolita va a ser lo que es la hipófisis. En la hipófisis lo que es, tenemos una parte anterior y una parte posterior. Vamos a tener en la parte posterior que va a estar secretando la hormona antidiurética y lo que es la oxitocina. Uno de los ejemplos de la parte anterior va a estar secretando la TSH, la GH, etcétera y etcétera. Vamos a tener ahora también a la tiroides. La tiroides lo que va a estar secretando van a ser las hormonas tiroideas, que es T3 y T4. Vamos a tener también al páncreas, un clásico. En el páncreas vamos a tener a las células beta pancreáticas. Y las células beta pancreáticas van a secretar la insulina. Vamos a tener también las glándulas suprarrenales. En las glándulas suprarrenales vamos a ver que van a estar secretando las catecolaminas. Y así nos podríamos estar desarrollándolo, pero mi compañera en el siguiente tema lo va a abarcar. ¿Va que va? Bueno, ya hablamos un poco de las glándulas endocrinas. Ahora vamos a hablar un poco de las sustancias químicas. Hay que recordar que estas se clasifican en 6 grupos. Vamos a poner aquí nuestras sustancias químicas. Vamos a tener a los neurotransmisores. Estos neurotransmisores hay que recordar que son neurotransmisores. Vamos a hacer que son de comunicación rápida entre neuronas. Transmisores. Entre neuronas. Estas son liberados por las neuronas en la sinapsis. Vamos a dibujarlo. Al igual. Y ponemos. Estas como tal van a actuar sobre otras neuronas o células cercanas. Un ejemplo de esto va a ser la acetilcolina. Hay que recordar que esto lo vimos se vio en el primer bloque, que estas van a permitir la transmisión de impulsos en los músculos para el movimiento. Al igual, vamos a tener lo que es las hormonas endócrinas. Las hormonas endócrinas son mensajes a larga distancia. Estos mensajes a larga distancia vamos a empezar a dibujarlos. Vamos a tener aquí a lo que es a nuestra célula endocrina. Y esta célula endocrina va a secretar sus hormonas. Estas hormonas van a llegar a lo que es a la circulación, a la sangre. Vamos a ponerlo. Y vamos a ver que estos tienen células diana.
y van a tener su receptor. Llega. ¿Ok? O sea, en general, esta hormona endocrina son mensajes a larga distancia y son producidas por glándulas especializadas y van a viajar por la sangre. ¿Va que va? Vamos a ponerle su carita. Ahora, vamos con las hormonas neuroendocrinas. Estas hormonas neuroendocrinas es un puente entre el cerebro y el cuerpo. Igual van a ser producidas por neuronas especializadas. Aquí van a ser por neuronas especializadas, pero en lugar de actuar en sinapsis, van a entrar a la sangre. Van a entrar a la sangre. Vamos a poner aquí. Tucu, 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 tucu. Y va que va. Ahora, un ejemplo de una hormona neuroendocrina va a ser la hormona antidiurética. Esta la vimos también, bueno, se vio en el tercer bloque que se libera desde el hipotálamo y va a actuar en los riñones para regular el agua en el cuerpo. También vamos a tener hormonas parácrinas. Estas hormonas parácrinas es la comunicación entre células vecinas. Es como te comunicas con tu compa, más o menos algo muy similar. Vamos a tener aquí a nuestra célula parácrina y a nuestra célula diana. Vamos a tener que esta va a secretar sus hormonas para llegar a su célula vecina. También vamos a tener unas hormonas autócrinas o una señalización autócrina. Vamos a entender a las hormonas autócrinas como si fuesen un poco sangronas. Vamos a tener aquí una célula autócrina, va a liberar lo que son las hormonas, pero como es sangrona, únicamente va a recibir sus propias hormonas que ella liberó. Entonces, aquí ponemos su receptor y va a llegar poco. Un ejemplo de esto son algunas interleucinas que refuerzan su propia respuesta de defensa. Mayormente son las células del sistema inmune. Ahora vamos a tener también lo que son las citocinas. Estas igual ya las vieron en lo que es en inmunología. Estas son hormonas del sistema inmune. Hormonas del sistema inmune. Y son proteínas que van a estar regulando la inflamación y la respuesta inmune. Pueden actuar también como autócrinas, parácrinas, hasta endócrinas. ¿Va que va? Bueno, ya hablamos de los 6 tipos de sustancias químicas. Ahora vamos a hablar de la clasificación química, que en esto quiero que le pongamos mucha atención. Vamos a tener que estas se dividen en 2. Vamos a tener unas hormonas liposolubles y vamos a tener unas hormonas hidrosolubles. Vamos a ver que en estas hormonas liposolubles entran lo que son las hormonas esteroideas y las uno de los tipos de hormonas amínicas, que van a ser las hormonas tiroideas. ¿Ok? Hormonas tiroideas. En nuestras hormonas hidrosolubles vamos a tener 2 tipos. Vamos a tener a las hormonas amínicas, que van a ser las catecolaminas, y vamos a tener a nuestras hormonas peptídicas. ¿Ok? Bueno, pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Y me es muy importante que ahorita lo hablemos. Como tal, la estructura de la hormona dicta en gran medida la ubicación celular y el transporte del receptor de la hormona. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver que nuestras hormonas liposolubles, su
medio o su mecanismo de acción va a ser a través de receptores intracelulares. Y en lo que son en las hormonas hidrosolubles, su mecanismo de acción va a ser a través de receptores de membrana. Ok, pero ¿por qué? Esto ocurre porque estas hormonas liposolubles, si nosotros ponemos aquí nuestra membrana y aquí ponemos una hormona liposoluble, va a pasar la membrana y va a poder llegar directamente a un receptor nuclear o intracelular. A diferencia de una hormona hidrosoluble, que su mecanismo de acción depende de receptores de membrana. Tenemos aquí a nuestra membrana, vamos a poner a nuestro receptor y a partir de aquí va a empezar a generar un mecanismo de acción, va a generar segundos mensajeros para poder generar una respuesta fisiológica. También otra cosa de las que tenemos que recordar es la parte del transporte. Las hormonas liposolubles van a estar unidas a proteínas transportadoras. Y en lo que son la parte de las hormonas hidrosolubles, vamos a tener que su transporte es libre. O sea, ¿a qué me refiero que es libre? Que no está unida a otras moléculas. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno, vamos a volver a repasar esta parte para poder entenderlo mejor y que quede claro. Recordemos, tenemos la clasificación química, vamos a tener hormonas liposolubles y vamos a tener hormonas hidrosolubles. En las hormonas liposolubles vamos a tener hormonas esteroideas y hormonas amínicas. En este caso serían las hormonas tiroideas. En las hormonas hidrosolubles vamos a tener hormonas amínicas, que serán en este caso las catecolaminas, y las hormonas peptídicas. Ahora vamos a ver cómo va a ser este mecanismo de acción. Este mecanismo de acción de las hormonas liposolubles es que se van a estar uniendo a receptores intracelulares, por lo que se había comentado anteriormente. También el mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles van a ser receptores de membrana. Por favor, no se les vaya a olvidar esto. Al igual, tenemos la parte del transporte. Estas hormonas liposolubles, su medio de transporte va a ser unidas a proteínas transportadoras. Y en una hormona hidrosoluble va a ser a través de nada, o sea, son libres. ¿Va que va? Eso me es muy importante y que lo tengamos mucho en mente porque nos va a funcionar más adelante. Ahora, vamos a hablar un poco de las hormonas peptídicas. Estas hormonas peptídicas constituyen casi todas las hormonas. Vamos a ver que cuando las estemos, vamos a volver a clasificar. Las que no se mencionan van a entrar aquí. O sea, casi son todas. Ahora, estas son secretadas por la adenohipófisis, la neurohipófisis, el páncreas, etcétera y etcétera. Ahora, todo esto tiene que pasar por cómo se tiene que formar. Esta síntesis vamos a ver que ocurre en 4 partes. Va a ocurrir una parte de síntesis, empaque, almacenamiento y la secreción. Vamos a observar que las hormonas péptido se sintetizan como preprohormonas en las ribosomas y se procesan a prohormonas en el retículo endoplasmático. Bueno, vamos otra vez. Las hormonas péptido, vamos a recordar que aquí va nuestro ARN. De nuestro ARN va a pasar acá a nuestro ribosoma. Aquí
las hormonas péptido se sintetizan como preprohormona en los ribosomas. O sea, de nuestro ARN vamos a pasar a un preprohormona. Vamos a tener aquí, de la síntesis, vamos a tener una preprohormona. Esta preprohormona es inactiva, no tiene ninguna función y ahorita vamos a explicarlo mejor con una analogía. Y estas preprohormona va a pasar a lo que es el ribosoma y va a llegar a lo que es a nuestro retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico vamos a ver que se va a procesar en el retículo endoplásmico formando una prohormona. ¿Va que va? Bueno. Después va a pasar, llegas turu. Y ahora va a salir en una vesícula. En esta vesícula que va a llegar del retículo endoplásmico al aparato de Golgi va a ser una vesícula transportadora. Vamos a ver que en el aparato de Golgi vamos a tener que este va a ser el empaque. Vamos a tener de una prohormona a una hormona. Ok, vamos a explicarlo. Vamos a ver que en el aparato de Golgi, la prohormona se va a empacar en vesículas secretoras. Vamos a ver que esto se va a mover en el aparato de nuestra prohormona se va a mover aquí y va a llegar a estas. Estas van a ser nuestras vesículas secretoras. Estas vesículas secretoras van a contener enzimas y van a generar al final lo que va a ser nuestra hormona activa. Estas vesículas van a ser liberadas porque hay un flujo de calcio. Este flujo de calcio va a aumentar las concentraciones del calcio citoplasmático. Entonces, lo que va a hacer estas concentraciones del calcio plasmático es que esto ayuda a que se unan a la membrana y puedan liberar su contenido celular, pues sí, su contenido al exterior de la célula, como lo estamos viendo aquí. Ok, para poderlo entender mejor, vamos a hacer una analogía. Esta analogía es como cuando tienes una relación. Todo inicia en la relación, ¿no? En este caso vamos a ver qué es las ribosomas, va a formar la preprohormona. Vamos a recordar que todo va a comenzar cuando es en una relación, todo comienza con una atracción, ¿no? Imagínate que a alguien te gusta ahorita y empiezan a hablar, pero pues no son nada serio. Esto es como la preprohormona, que apenas se está formando en los ribosomas con la ayuda del RNA mensajero, lo que habíamos platicado. Aquí tenemos nuestro a partir de nuestro RNA mensajero, pero todavía no está listo para cumplir su función. ¿Va que va? Nos quedamos en esta parte. Ahorita, después de esta parte del inicio de la relación, hay que definir en realidad qué somos en la relación. ¿Somos el amante? ¿Somos la relación? O sea, ¿qué somos, no? Entonces, después del tiempo de salir, finalmente le vamos a poner un nombre a nuestra relación, ¿no? Y nos vamos a volver pareja. Aquí, la preprohormona, vamos a ver que entra al retículo endoplásmico. Aquí se van a eliminar las partes innecesarias, como la confusión de qué somos. Entonces, aquí se va a convertir en una prohormona. Esto ya vamos más avanzado, pero no estamos todavía completamente listos. ¿Va que va? Vamos a seguir por aquí por el endoplásmico. Ahora, después de que ya definimos qué somos en la relación, vamos a conocer a la familia y a los amigos. ¿Qué va a ser la familia? Y los amigos va a ser Golgi y las vesículas secretoras que les había comentado hace ratito. Bueno, vamos a ver que la relación va a seguir creciendo y ahora es momento de que se haga oficial. O sea, ya la vamos a subir a nuestras historias de Instagram. Entonces, la prohormona se va a dirigir a lo que es al aparato de Golgi, donde se le va a dar la forma final. Y entonces esto se va a empaquetar en vesículas secretoras. ¿Ok? O sea, todo esto es como para allá. O sea, vas a hacerlo público y lo vas a subir a tu Insta. Ahora ya nos vamos a poner serios. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho, hay enzimas en la vesícula. Entonces aquí llega el momento clave. Empiezan a hablar de los planes,
sentimientos intensos, los compromisos. Y dentro de estas vesículas secretoras hay unas enzimas que van a transformar la prohormona en su versión activa, o sea, listas para entrar en acción. Cuando ya está preparado, o sea, cuando la relación se está consolidando. Entonces, aquí, ¡puc! Entonces, ya vamos con el gran desenlace. Después de tanto tiempo juntos, algo pasa. Una pelea fuerte, un malentendido y más si son de medicina, vivieron la LP. O simplemente no se sienten igual. Entonces, esto va a generar un aumento del calcio intracelular que va a desencadenar la parte de la exocitosis, como lo podemos ver aquí. Es decir, la relación llegó a un punto máximo y termina con una gran explosión de emociones, o sea, que vamos a liberar las hormonas. Y vamos con nuestra última parte, con la superación y nuevas oportunidades. Entonces, vamos a ver que la hormona va a llegar, pues sí, que la hormona va a seguir por un camino completamente distinto. Va a llegar a la circulación sanguínea y va a llegar a lo que es hasta su órgano diana, donde va a ejercer su función y pues sería todo. Espero que esta analogía, como podemos ver, ayer eran traumas, hoy son chistes y anécdotas y clases. Pero bueno, espero que esta analogía les haya quedado claro cómo es la síntesis de hormonas peptídicas. ¿Va que va? Bueno, ahora vamos a hablar un poco del mecanismo de acción que tienen como tal las hormonas peptídicas. Hay que recordar que las hormonas peptídicas son lipofóbicas y esta va a actuar a través de segundos mensajeros. Vamos a tener que es la GS, es a partir de nuestra adenilato ciclasa, que su segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. Una GQ, que es una fosfolipasa C, que va a utilizar de segundo mensajeros a la inositol trifosfato y al diacilglicerol. Y una GI que inhibe la adenilato ciclasa. Bueno, ahora vamos a comenzar con la parte de la GS. ¿Va que va? Todo va a comenzar porque una molécula se une a un receptor acoplado a proteína G, que es este. Aquí tenemos a nuestra hormona y se une. Esta proteína, esto como se activó, vamos a tener que la proteína G va a activar a lo que es a la adenilciclasa, que es una enzima amplificadora. La adenilciclasa va a convertir el ATP en AMP cíclico, como lo podemos estar observando. Este AMP cíclico va a activar a lo que es a nuestra proteincinasa A. La proteincinasa A va a fosforilar otras proteínas y conduce por último a una respuesta celular y respuestas fisiológicas. Ahora vamos con la parte de la GQ, que es por la parte de una fosfolipasa C. Ok, bueno, vamos a tener que, otra vez, vamos a tener que alguna molécula señal activa un receptor y la proteína G va a ser activada. Entonces, la proteína G se activa la fosfolipasa C. Esta va a ser una enzima amplificadora. La fosfolipasa C va a convertir los fosfolípidos de la membrana en diacilglicerol, que permanece en la membrana, y este inositol trifosfato que difunde hacia nuestro citoplasma. El diacilglicerol va a activar a lo que es a nuestra proteincinasa, que esta proteincinasa va a fosforilar proteínas. Después el inositol trifosfato va a producir la liberación de calcio desde los gránulos. Esta liberación de calcio y esta fosforilación de proteínas vamos a generar una respuesta celular. Ahora, vamos con la última parte, con las que tienen actividad de tirosina cenasa, que va a ser la insulina y IGF-1, pero ahorita vamos a mostrarles la tabla. Igual, vamos a tener que aquí, vamos a tener a nuestro receptor, va a llegar a alguna molécula y vamos a tener que esta molécula va a activar a nuestra tirosina cinasa. Esta
va a fosforilar a nuestra proteína y vamos a generar una respuesta celular. Ahora, lo que habíamos visto, estos mecanismos son por ACTH, la LH, TSH, ADH, o sea, son casi todas las hormonas, como pueden observar, son de hormona peptídica. Y de otros mecanismos son la activación de la tirosinasa sinasa, la insulina, la IGF-1, la somatotropina, la prolactina. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poco de la secreción constitutiva y la regulada. En estas vamos a ver que tenemos características. Vamos a tener que o necesita estímulos o está en almacenamiento en vesículas y nuestros ejemplos. Pero bueno, una secreción constitutiva no necesita estímulos, no tiene almacenamiento en vesículas y uno de los ejemplos es la albúmina y el colágeno. Tipo de célula, todas las células. Esto, secreción constitutiva, vamos a ver que es un proceso continuo y no regulado, porque las células lo utilizan para liberar proteínas y renovar componentes de la membrana plasmática. Por eso es tan constitutiva, su propio nombre lo dice, por lo tanto no va a necesitar estímulos. A diferencia de una secreción regulada, se activa solo en respuesta a un estímulo específico. Como tal, esta es completamente contrario. Si necesita estímulos, este sí se almacena en vesículas. Ejemplos, la insulina, la adrenalina. Como estamos viendo, ese tipo de células son células especializadas, como pueden ser las neuronas o el páncreas. Un ejemplo puede ser la liberación de la insulina cuando aumenta la glucosa. Eso es un ejemplo de la parte de la secreción constitutiva y la regulada. Ahora continuemos con la parte de hormonas esteroideas. Vamos a continuar. Hormonas esteroideas. Estas derivan del colesterol. Por lo tanto, si son derivados del colesterol, esto significa que son lipofílicas. Y por lo tanto, si son lipofílicas, estos no son solubles en agua. Entonces, ocupan proteínas plasmáticas, como puede ser la albúmina, un ejemplo, no son solubles, por lo tanto ocupan proteínas plasmáticas. Por ejemplo, va a ser la albúmina o alguna globulina fijadora de corticosteroides, un ejemplo. ¿Ok? Ahora, no es como que todas las células van a estar secretando, pues sí, esteroides. Estos son secretados vamos a poner que son secretados en lo que es en la corteza suprarrenal, en los ovarios y en los testículos. Ahora vamos a ver cómo es este mecanismo de acción celular. Vamos a poner su mecanismo de acción. Vamos a ver que la mayoría de los esteroides están unidos a proteínas transportadoras, como habíamos dicho. Pero estas hormonas, como podemos observar, van a entrar directamente porque son liposolubles. Y este puede tener dos tipos de receptores. Un receptor citoplasmático o un receptor nuclear, entrar directamente. Al final lo que van a generar es... van a generar la parte de una modificación, van a generar transcripción del RNA mensajero y vamos a generar nuevas proteínas.
Entonces, es muy sencillo la parte del mecanismo de acción de la parte de los esteroides. Vamos con el último. Vamos con los derivados de aminoácidos. Vamos a tener, que son dos, vamos a tener aquí a la glándula tiroides, que glándula tiroides es, como lo habíamos visto hace rato, es liposoluble. ¿Por qué es liposoluble? Es liposoluble como porque esta tiene la presencia de dos anillos de benceno en T3 y T4, si lo vemos desde su estructura química. Y como tal, si esta es liposoluble, su vida media es que esta glándula tiroides, bueno, las hormonas son liposolubles. Estas ocupan estar unidas a hormonas transportadoras. Este ejemplo va a ser las hormonas transportadoras de tiroxina. Después vamos a tener a lo que es la parte de la glándula suprarrenal. Vamos a tener que en la glándula suprarrenal, en la médula, se van a estar secretando lo que es la adrenalina y la noradrenalina, que estos son catecolaminas. Algo que se me olvidó mencionar es que estos derivados de aminoácidos o aminas son sintetizadas a partir de tirosina. Las catecolaminas son hormonas hidrosolubles, por lo tanto van a tener los receptores de membrana. Bueno, eso es lo que me gustaría que se quedasen con la parte de los derivados de aminoácidos, con las hormonas esteroideas y con la síntesis de hormonas peptídicas, el mecanismo de acción, que estas son las principales. ¿Va que va? Bueno, ahora para terminar con las hormonas, vamos a hacer un pequeño resumen. Hay que recordar que nosotros tenemos nuestras hormonas. De las hormonas vamos a tener tres. Vamos a tener los que son derivados de aminoácidos. Vamos a tener los que son derivados de aminoácido, que en este caso sería de la tirosina. Vamos a tener dos, que van a ser las catecolaminas y las hormonas tiroideas. En las catecolaminas vamos a tener que es la epinefrina, la norepinefrina, la dopamina. Recordar que estas son hidrosolubles, y si son hidrosolubles, ocupa receptores de membrana y por lo tanto van de forma libre. Las hormonas tiroideas, vamos a tener que es la tiroxina. Estas son liposolubles, recuerden por lo que les dije, por su estructura química. Es porque tiene dos anillos de benceno. Es por la razón que llegan a ser liposolubles. Si son liposolubles, vamos a tener receptores intranucleares. Por lo tanto, estas se unen a proteínas plasmáticas, como lo habíamos visto hace rato. También vamos a tener las hormonas peptídicas. Estas las voy a hablar al final. Vamos a tener a las hormonas lipídicas.
vamos a tener que derivan bueno, son hormonas, primero, hormonas esteroideas. Estas derivan del colesterol. Entonces, ¿dónde se ubican? Bueno, vamos a tener que se ubican en gónadas. Ejemplos de estos vamos a tener que va a ser los andrógenos, estrógenos y los progestágenos. ¿Va que va? Progestágenos. Después vamos a tener estrógenos suprarrenales. Vamos a tener que es el cortisol, la aldosterona y los andrógenos suprarrenales. También vamos a tener lo que es la vitamina D. Recordar, si estas hormonas lipídicas, bueno, las hormonas esteroideas son liposolubles, vamos a tener los receptores intranucleares, por lo tanto nos vamos a tener que estar unidas a proteínas plasmáticas. Ahora, como última, las que no se hayan mencionado van aquí. Las hormonas peptídicas, las hormonas ya no mencionadas. Hormonas no mencionadas. Como es la parte de la insulina, la PTH y el glucagón. Y como lo habíamos visto, esta hormona es hidrosoluble, por lo tanto ocupa receptores de membrana. Y si ocupa receptores de membrana, ¿cómo va a ser su transporte? Va a ser de forma libre. ¿Va que va? Ese es el resumen. También lo habíamos hecho al principio, por eso se los hice al principio para poder comprender mejor esta parte. Bueno, ahora vamos con la parte de la control de la liberación hormonal. Control de la liberación hormonal. Vamos a tener que en esta controlación de la liberación hormonal vamos a tener dos. Vamos a tener sistemas de retroalimentación y una regulación de receptores. En este sistema de retroalimentación vamos a tener que tenemos a la retroalimentación negativa y a la positiva. Vamos a iniciar con la parte de la retroalimentación negativa, o también se le llega a llamar retroinhibición. Esta como tal es la más común de las retroalimentaciones. Vamos a ver que este es un mecanismo de inhibición, un mecanismo de inhibición. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Si nosotros tenemos un aumento en la hormona, lo que vamos a generar es que ya no se esté secretando y disminuir la hormona. Pasa en el mismo contrario, si tenemos baja nuestra hormona, lo que vamos a intentar hacer es aumentar nuestra hormona. Ahora, quiero que lo entendamos y vamos a irlo explicando paso por paso. Primero vamos a tener algún estímulo. Puede ser la baja de algo, alguna hormona, o el aumento de alguna hormona. Este estímulo va a estimular al hipotálamo. Le dice, oye, carnal, pues hazme paro. Entonces, oye, me falta. Entonces, esta va a secretar una hormona liberadora. Esta hormona liberadora va a estimular a nuestra hipófisis. Le dice a la hormona liberadora, oye, nos manda señales el jefe. Esta hipófisis va a secretar hormonas tróficas. Esta hormona trófica va a estimular a la glándula endocrina, que
tenga que estimular, ya sea en caso, no sé, la tiroides para aumentar la parte de la hormona tiroidea o disminuirla. Y esta glándula endocrina va a secretar una hormona. Esta hormona va a ir a un tejido diana y cuando llegue a lo que es a nuestro tejido diana, va a generar, por lo tanto, una respuesta. Ok, repasémoslo de nuevo. Vamos a tener algún estímulo. Ese estímulo le va a decir al hipotálamo, oye, güey, me falta hormona. El hipotálamo va a decir, oye, qué güey. Entonces va a secretar una hormona liberadora. Esta hormona liberadora va a estimular a la hipófisis. Le va a decir la hormona, oye, güey, el jefe nos manda indicaciones de que nos falta. Dice, bueno, ahorita me pongo a chambear. Bueno, va a secretar ahora hormonas tróficas. Estas hormonas tróficas van a secretar a la glándula endocrina. Dice, oye, güey, ocupamos hormona, güey. Y se dice, no, ahorita me voy a poner a chambear. Y va a secretar hormonas. Esta hormona va a ir al tejido diana, por lo tanto vamos a tener una respuesta. Entonces, cuando ya dijo el cuerpo, ¿no? Ya estoy lleno de hormonas, ¿no? Ya estoy hasta el exceso. Vamos a tener dos tipos de retroalimentación. Vamos a tener tipos de retroalimentación. Va a decir la hormona, no, güey, ya no ocupo más. Ya, párale tantito, le va a decir al hipotálamo. Esta retroalimentación va a ser es una retroalimentación negativa de asa larga. Ahora, esta es la forma dominante de retroalimentación, pero también tenemos otra. Le va a decir la hipófisis, oye, güey, ya no necesitamos más, güey. Entonces, esta es una retroalimentación de asa corta. Entonces, si es de la hormona a lo que es a nuestro hipotálamo, va a ser una retroalimentación negativa de asa larga. Si es de la hipófisis al hipotálamo, va a ser una retroalimentación de asa corta. Ahora vamos a poner un ejemplo. Si nosotros tenemos un aumento de las hormonas tiroideas, bueno, mejor una disminución de las hormonas tiroideas, vamos a tener que ellos van a estimular al hipotálamo. Le va a decir, oye, güey, te faltan hormonas tiroideas. Entonces el hipotálamo va a secretar lo que es la TRH. Esta TRH lo que va a hacer estimular a la hipófisis. Le dice, oye, güey, le dice a la hipófisis, nos faltan hormonas tiroideas. Y ahora la hipófisis va a secretar TSH. La TSH ahora va a estimular a nuestras glándulas tiroideas para que aumente la T3 y la T4. Ahora, si ya hubo como ya se llenó completamente, ya estamos normal. Si ya se llenó completo, hay que realizar la retroalimentación, o sea, que ya no produzca más, o sea, suspender, o sea, decirle al hipotálamo, ya, güey, pum, le das un zape. Entonces, la T3 y la T4 le van a decir al hipotálamo, no, ya, o sea, ya párale, o sea, dije, no ocupo ahorita más, o sea, basta. Esto va a ser, como habíamos dicho, la retroalimentación de asa larga, retroalimentación negativa de asa larga. Y también la hipófisis le va a decir, ya, o sea, ya, párale tantito, ¿no? O sea, ya acabamos, ya está todo regulado. Esta va a ser una retroalimentación negativa de asa corta. Espero que haya quedado claro porque es muy importante entender la parte de retroalimentación porque es lo más preguntable de la parte de la retroalimentación y es lo que vamos a estar ocupando casi en todo momento para la parte de endocrinología. Ahora, vamos con lo que es la parte de la retroalimentación positiva. Retroalimentación positiva. Como tal, lo que hace la retroalimentación positiva es aumentar la estimulación y que la estimulación sea continua.
estimulación sea continua. Como un ejemplo puede ser el parto. ¿Qué pasa en el parto? Hay que recordar que aquí vamos a ocupar la oxitocina. Va a decir, pues que salga el niño, ¿no? O sea, vamos a aumentar la oxitocina, pum, pum. Pero va a decir, no, ya hay mucha oxitocina. Y el cuerpo va a decir, no, yo ocupo más, necesito sacar al chamaco, pum, pum, pum. Bueno, ese es como el ejemplo. Pero si lo vemos de otra manera, podemos verlo también en la parte del ciclo menstrual. ¿Qué pasa en el ciclo menstrual? Vamos a ver que vamos a tener un aumento del estradiol. Este aumento del estradiol va a ocurrir durante la fase folicular del ciclo. Los folículos ováricos en desarrollo empiezan a producir el estradiol y una hormona que va a preparar el cuerpo para la ovulación. Después de ese aumento en el estradiol, vamos a alcanzar un pico lo suficientemente alto. En lugar de que se frene la producción del estradiol, como les había dicho hace rato, como en el parto, le va a decir, no, no te pares, no. Esto va a generar una señal para aumentar aún más su efecto. O sea, no le va a generar una retroalimentación negativa, que no, ya es mucho, vamos a pararle. No, aquí va a generar más. Entonces vamos a tener una activación del eje hormonal. Este aumento del estradiol, vamos a tener que va a estimular a nuestro hipotálamo. Y el hipotálamo va a secretar lo que es la GHRH, que la GHRH va a estimular a lo que es a nuestra hipófisis, y la hipófisis va a secretar lo que es la parte de LH, FSH, y a partir de aquí el aumento repentino de la LH y la FSH va a desencadenarnos la ovulación. Esto es decir, que se va a liberar el óvulo hasta el ovario. Y aquí terminaría como tal esta parte del ciclo positivo, esta retroalimentación positiva. Ahora, también tenemos algo que se llama regulación de receptores. Esta de regulación de receptores es la regulación a la alza de receptores. Si nosotros aumentamos el número de receptores, por lo tanto vamos a aumentar la afinidad de receptores. O la regulación a la baja de receptores, que si nosotros disminuimos los números de receptores, por lo tanto vamos a disminuir la afinidad de receptores. Como tal, esto sería la parte de la regulación de la liberación hormonal. Y como todo, esto sería todo de la explicación del primer tema de generalidades. Espero que les haya gustado y los vemos en nuestra siguiente clase con mi compañera Ani. Entonces, espero que les haya gustado y que nos sigan en Insta, porque vamos a seguir subiendo materiales, videos, para que puedan llegar a estudiar y que cuando llegue el día del DEPA sea un examen facilito. Próximamente les vamos a subir unas preguntas en Insta para que las puedan responder. Es acerca del tema. Y pues es todo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Bye.